El explosivo estallido de las infecciones del virus COVID en China genera gran preocupación tanto en el interior del país como en el escenario internacional. Tras la relajación de las duras restricciones impuestas por el régimen chino a la población, la situación general se percibe como caótica. En este sentido, científicos de varios países critican las medidas recientes del Partido Comunista de China o PSC y recomiendan opciones más efectivas tras pronosticar millones de muertes. De acuerdo con un artículo de la editora de la revista Nature, Smriti Melipati, los cambios de políticas no son los más acertados. Por ejemplo, cita el especialista en política sanitaria china del Council of Foreign Relations de Nueva York, Yang Honghuang, diciendo: es muy probable que estas medidas conduzcan a un proceso de transición desordenado y precipitado. Además, dado que el PSC dio potestad a los gobiernos locales para determinar los indicadores que obligarían a los ciudadanos a someterse a las pruebas de infección y para definir las zonas de alto riesgo, esta multiplicidad de criterios aumentaría el caos. Asimismo, según George Liu, investigador de salud pública de la Universidad La Trobe de Melbourne, Australia, el permitir que las personas infectadas guarden cuarentena en sus casas podría ser una disposición multiplicadora de la propagación del virus. Por otro lado, los científicos encuentran incoherente que mientras se relajan las restricciones para los nacionales, para los visitantes internacionales se mantengan estrictas. En este caso, el epidemiólogo de la Universidad de Hong Kong, Ben Cowling, considera que esta diferenciación no tiene razón de ser. Para Adam Chen, investigador de salud pública de la Universidad de Georgia, en Atenas, Grecia, la falta de claridad en el manejo que se le dará a la epidemia pondrá a prueba la resistencia del sistema sanitario chino. Más graves aún fueron los resultados que mostró un estudio publicado por Nature Medicine en mayo, según los cuales levantar las restricciones del COVID-19 sería catastrófico. El escritor sobre investigaciones, Denis Normal, escribió que hacerlo podría, cito textual, generar un tsunami de casos de COVID-19. Los peores efectos se presentarían en un periodo de 6 meses, durante los cuales podrían presentarse unos 112 millones de casos sintomáticos, casi 3 millones de ingresos en unidades de cuidados intensivos y hasta 1,6 millones de muertes. Simultáneamente, la demanda de camas de cuidados intensivos superaría en más de 15 veces la capacidad actual. Según Normal, justamente por estas predicciones, el régimen chino quería seguir imponiendo los controles estrictos de la política de cero COVID. Otro estudio presentado el mes pasado eleva los posibles casos de infección a 279 millones y las muertes a 2,1 millones en un plazo inferior a 3 meses. Pero ahora que el PSC ha relajado las medidas de control, el científico de salud pública de la Escuela de Salud Pública de Yale, Zi Zhen, señala que será extremadamente difícil volver a la política de cero COVID. Más aún, el Dr. Michael Ryan, director ejecutivo del programa de emergencias de la OMS, expresó el 14 de diciembre que la explosión de la epidemia en China no se debió a la relajación de las normas. Esta había empezado mucho antes, porque las propias medidas de prevención y control del PSC no detuvieron la enfermedad. En este sentido, de acuerdo a Normal, el régimen chino sigue atrapado en el círculo vicioso que él mismo creó.